Una noche cualquiera de 1995. En algún lugar del desierto de Chihuahua, donde no hay caminos, donde no hay pueblos, donde no hay nada más que arena y oscuridad, una hilera de antorchas se enciende. Decenas de hombres corren para formar dos líneas paralelas de fuego. No es un ritual, es una pista de aterrizaje. En el cielo negro, un sonido crece, un rugido que se hace más fuerte con cada segundo. El rugido de 3 motores a reacción acercándose a toda velocidad. Y entonces aparece un Boeing 727, un avión diseñado para transportar 189 pasajeros. Un avión que normalmente aterriza en aeropuertos internacionales, con torres de control, con luces de aproximación, con equipos de emergencia esperando. Pero esta noche, este Boeing 727 aterriza en medio del desierto mexicano, guiado únicamente por antorchas, en una pista de tierra que no existe en ningún mapa, cargando 12 toneladas de cocaína pura. Las ruedas tocan el suelo levantando nubes de polvo. Los frenos rugen contra la gravilla. El avión se detiene a metros de donde termina la pista improvisada. Antes de que los motores se apaguen, ya hay un ejército de trabajadores rodeando la nave. En menos de 20 minutos, la carga es transferida a una flota de camiones que desaparecen en la noche hacia la frontera con Estados Unidos. El avión vuelve a despegar. Para mañana estará en Colombia, listo para cargar otro envío. Y nadie sabrá que estuvo aquí. Nadie excepto el hombre que diseñó esta operación. El hombre que convirtió el cielo en su autopista privada. El hombre que revolucionó el narcotráfico desde las alturas. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los cielos. Para entender la genialidad de lo que Amado construyó, primero tienes que entender el problema que resolvió. El problema que ningún narcotraficante antes que él había podido solucionar. El problema del transporte. Durante décadas, mover cocaína desde Sudamérica hasta Estados Unidos fue una pesadilla logística. La droga se producía en Colombia, Perú y Bolivia. Pero el mercado, el dinero real, estaba en el norte, en Estados Unidos. Miles de kilómetros de distancia separaban el producto de los consumidores. Y en medio estaba el obstáculo más grande de todos. México. El Caribe. Miles de kilómetros de océano, selva, montañas y desierto donde cualquier cargamento podía ser interceptado. En los años 70 y 80, los métodos de transporte eran primitivos. Lanchas rápidas que cruzaban el Caribe de noche, vulnerables al clima, a los guardacostas, a la simple mala suerte. Avionetas Cessna y Piper que volaban bajo para evitar los radares, con capacidad para cargar apenas unos cientos de kilos por viaje. Camiones con compartimentos secretos que cruzaban Centroamérica, expuestos a retenes militares, policías corruptos que querían su tajada, y carreteras que podían convertir un viaje de 3 días en una semana. Cada método tenía el mismo problema: poco volumen, alto riesgo, demasiados puntos de falla. Para mover una tonelada de cocaína, necesitabas docenas de viajes, docenas de oportunidades para que algo saliera mal, docenas de personas que podían ser capturadas, que podían hablar, que podían traicionar. Era un negocio de hormiga. Y Amado Carrillo Fuentes no pensaba como hormiga, pensaba como águila. Mientras los demás capos se concentraban en proteger sus rutas terrestres, en sobornar a los guardacostas, en construir lanchas más rápidas, Amado miraba hacia arriba, hacia el cielo. El espacio aéreo era el territorio menos vigilado del continente. México tenía miles de kilómetros de cielo que nadie monitoreaba. Los radares militares eran obsoletos, fáciles de evadir, más fáciles aún de corromper. Las rutas comerciales estaban establecidas, lo que significaba que cualquier avión que se saliera de ellas simplemente desaparecía de la vista. Y lo más importante, en el aire no hay retenes, no hay policías pidiendo mordidas,
No hay caminos bloqueados por inundaciones. No hay fronteras visibles. Solo cielo abierto. Amado vio lo que nadie más veía. El cielo no era un obstáculo, era la solución. Pero para conquistar el cielo, necesitaba más que visión. Necesitaba aviones, no avionetas. No la Cessna 206 que los traficantes habían usado durante décadas. No los Piper Aztec que podían cargar 300 kilos si tenías suerte. Necesitaba aviones de verdad, aviones comerciales, aviones de carga, aviones que pudieran transportar en un solo vuelo lo que las avionetas movían en un mes. Y Amado sabía exactamente dónde encontrarlos. A principios de los años 90, la industria de la aviación comercial atravesaba una crisis. Aerolíneas quebraban cada mes. Compañías que habían volado durante décadas cerraban operaciones de la noche a la mañana. Y cuando una aerolínea quiebra, sus aviones van a subasta. Aviones que costaban $50 millones nuevos se vendían por 2 o 3 millones. Para cualquier empresario legítimo, era una oportunidad de negocio. Para Amado Carrillo Fuentes, era el nacimiento de un imperio. Comenzó a comprar, a través de empresas fantasma registradas en paraísos fiscales, a través de testaferros que no tenían idea de para quién trabajaban realmente, a través de una red de abogados y contadores que sabían exactamente cómo mover dinero sin dejar rastro. Los aviones llegaban uno por uno. Un Boeing 727 aquí, un Douglas DC-8 allá, un Caravelle por este lado. Aviones que habían transportado ejecutivos, familias de vacaciones, hombres de negocios. Aviones que ahora transportarían algo muy diferente. Pero comprar los aviones era solo el primer paso. Ahora había que transformarlos. En algún lugar de México, Amado estableció hangares secretos, instalaciones que no aparecían en ningún registro, talleres clandestinos operados por mecánicos aeronáuticos que habían sido reclutados, sobornados o amenazados para mantener silencio absoluto. Aquí es donde ocurría la magia negra. Los Boeing 727 llegaban como aviones de pasajeros. 189 asientos. Compartimentos para equipaje. Cocinas de servicio. Baños. Todo el equipamiento que una aerolínea comercial necesita. Los mecánicos comenzaban a desmantelar. Primero salían los asientos, fila por fila, arrancados del piso y apilados afuera como basura. Luego las cocinas, los baños, los paneles interiores, el sistema de entretenimiento. Todo lo que no fuera absolutamente esencial para volar. En cuestión de semanas, el interior de un Boeing 727 quedaba vacío. Un tubo hueco de aluminio con alas y motores. Un contenedor volador, donde antes cabían 189 personas, ahora cabían hasta 15 toneladas de carga. 15 toneladas. Piensa en ese número. Una avioneta Cessna carga 300 kilos si la empujas al límite. Para mover 15 toneladas en avionetas, necesitarías 50 vuelos. 50 oportunidades de ser detectado. 50 pilotos que podrían ser capturados. 50 veces el riesgo. Amado podía hacer el trabajo en un solo vuelo, con un solo avión, con un solo piloto. Esa era la diferencia entre pensar como hormiga y pensar como águila. Pero los aviones no sirven de nada sin pilotos, y Amado necesitaba pilotos especiales. No podía simplemente contratar capitanes comerciales y pedirles que aterrizaran Boeing en pistas de desierto. Necesitaba hombres con habilidades extraordinarias. Hombres dispuestos a volar de noche sin instrumentos. Hombres capaces de aterrizar aviones de 70 toneladas en pistas de tierra de 2 kilómetros. Hombres que no hicieran preguntas. Los encontró en los lugares más inesperados. Expilotos militares mexicanos que habían sido dados de baja y necesitaban dinero. Pilotos comerciales colombianos que ganaban más en un vuelo para Amado que en un año volando para Avianca.
Mercenarios estadounidenses que habían aprendido a volar en Vietnam y ahora vendían sus habilidades al mejor postor. Aventureros sin escrúpulos que veían la muerte como un riesgo aceptable si la paga era suficiente. Amado los reclutaba personalmente, les pagaba fortunas y les dejaba claro una sola regla: silencio absoluto o muerte. No había término medio. Los pilotos que volaban para el Señor de los Cielos sabían que estaban entrando a un mundo del que no había salida fácil, pero también sabían que, si sobrevivían, serían ricos para siempre. La mayoría aceptó el trato. Los que no, simplemente desaparecieron. Con los aviones modificados y los pilotos reclutados, Amado necesitaba una última pieza del rompecabezas: las pistas. No podía aterrizar Boeing 727 en aeropuertos comerciales. Las autoridades, por muy corruptas que fueran, no podían ignorar un avión de carga descargando cocaína en la terminal de Guadalajara. Necesitaba sus propias pistas, pistas invisibles, y el desierto de Chihuahua le ofreció exactamente eso. Miles de kilómetros cuadrados de nada. Terreno plano donde un bulldozer podía nivelar una pista de aterrizaje en cuestión de días. Ranchos aislados donde nadie hacía preguntas, porque todos sabían para quién trabajaban. Distancia suficiente de cualquier ciudad para que el rugido de un Boeing aterrizando de noche no despertara a nadie que pudiera hablar. Amado construyó una red de pistas clandestinas a lo largo del norte de México. Algunas eran permanentes, con hangares improvisados donde los aviones podían esconderse durante el día. Otras eran temporales, usadas una sola vez y luego abandonadas para evitar patrones que las autoridades pudieran detectar. Todas tenían el mismo diseño, lo suficientemente largas para que un Boeing 727 aterrizara y despegara, lo suficientemente remotas para que nadie las encontrara, lo suficientemente cerca de la frontera para que la carga pudiera cruzar a Estados Unidos en cuestión de horas. Era una infraestructura digna de una aerolínea comercial, pero invisible, fantasma, como el hombre que la había creado. Y había un último elemento que hacía que todo funcionara, el elemento sin el cual los aviones, los pilotos y las pistas no servían de nada: la corrupción. Porque puedes tener el Boeing más grande del mundo, puedes tener el mejor piloto del continente, puedes tener una pista perfecta en medio del desierto, pero si un radar te detecta, si un caza de la Fuerza Aérea te intercepta, si un controlador de vuelo reporta tu presencia, todo se viene abajo. Amado entendió que conquistar el cielo significaba comprar a quienes lo vigilaban, y compró a todos. Controladores de tráfico aéreo que ignoraban señales sospechosas en sus pantallas. Oficiales de la Fuerza Aérea Mexicana que ordenaban a sus pilotos no investigar aviones no identificados. Comandantes de radar que apagaban sus sistemas durante las horas acordadas. Funcionarios de aviación civil que certificaban planes de vuelo falsos. La red de corrupción era tan extensa que, en su apogeo, el espacio aéreo del norte de México prácticamente le pertenecía. Sus aviones volaban con la misma libertad que los vuelos comerciales. Más libertad, incluso, porque los vuelos comerciales tenían que seguir rutas establecidas. Los aviones de Amado iban a donde querían. Fue así como nació la operación de transporte de drogas más sofisticada que el mundo había visto. Una flota aérea privada que rivalizaba con aerolíneas comerciales. Hangares secretos que transformaban aviones de pasajeros en contenedores de cocaína. Pilotos de élite dispuestos a aterrizar en cualquier lugar por el precio correcto. Pistas fantasma que aparecían y desaparecían en el desierto. Y una red de corrupción que garantizaba que nadie mirara hacia arriba. Todo diseñado por un solo hombre. Un hombre que había entendido algo que ningún otro narcotraficante comprendió. Que el verdadero poder no estaba en la violencia, estaba en la logística. Que el verdadero control no estaba en las calles, estaba en los cielos. Amado Carrillo Fuentes no era un pistolero, era un ingeniero, un arquitecto del crimen. Un zoo que construyó una corporación multinacional del narcotráfico.
Y la pieza central de esa corporación, el corazón de su imperio, era su flota aérea. La flota de los cielos, Boeing 727, Douglas DC-8, Caravelle, turboprops de carga. Se estima que, en su momento de mayor poder, Amado controlaba más de 20 aviones de gran tamaño. Una flotilla capaz de mover más cocaína en una semana que todos los demás cárteles combinados en un mes. Y mientras los demás capos seguían peleando por rutas terrestres, por lanchas en el Caribe, por túneles en la frontera, Amado simplemente volaba por encima de todos ellos. Literalmente, el Señor de los Cielos. El apodo no era metáfora, era descripción. Y lo que hizo con esa flota cambiaría el narcotráfico para siempre. Era una operación militar, no en el sentido metafórico, en el sentido literal. Cada vuelo que Amado Carrillo Fuentes organizaba tenía la precisión de una misión de combate. Cada detalle estaba calculado. Cada movimiento estaba cronometrado. Cada persona involucrada sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Un solo error podía significar la pérdida de millones de dólares o la muerte. Así funcionaba una noche cualquiera en el imperio del Señor de los Cielos. Todo comenzaba a miles de kilómetros de México. En alguna pista clandestina de Colombia, oculta en la selva del Guaviare o en los llanos del Meta, un Boeing 727 esperaba con los motores apagados. El avión había llegado vacío el día anterior. Oficialmente, según los planes de vuelo falsificados, era un vuelo de carga comercial transportando maquinaria agrícola desde México hasta Bogotá. Extraoficialmente, era un contenedor volador listo para ser llenado con cocaína. Los trabajadores colombianos comenzaban a cargar al caer la noche. Paquetes rectangulares envueltos en plástico negro. Cada uno pesaba exactamente 1 kilo. Cada uno estaba marcado con un símbolo que identificaba al productor. Cada uno había sido probado para garantizar una pureza superior al 90%. Los paquetes llegaban en camiones desde laboratorios escondidos en la selva. Laboratorios donde campesinos convertían hojas de coca en pasta base y químicos convertían la pasta base en clorhidrato de cocaína. El proceso tomaba semanas. La carga del avión tomaba horas. 1,000 kilos, 2,000, 5,000, 10,000. Los trabajadores formaban cadenas humanas, pasándose los paquetes de mano en mano, apilándolos en el interior vacío del Boeing con la eficiencia de una línea de ensamblaje. Cuando terminaban, el avión llevaba entre 10 y 15 toneladas de cocaína pura. Valor en las calles de Estados Unidos. Más de $500 millones. En un solo avión. En un solo vuelo. El piloto recibía las coordenadas finales 1 hora antes del despegue. Nunca antes. Amado entendía que la información era el eslabón más débil de cualquier operación. Cuanta menos gente supiera los detalles, menor el riesgo de filtraciones. Los pilotos conocían su destino solo cuando ya era demasiado tarde para que alguien los traicionara. Las coordenadas cambiaban cada vez. A veces era una pista en Chihuahua, a veces en Sonora, a veces en Durango. Nunca el mismo lugar 2 veces seguidas. El Boeing despegaba en la oscuridad total, sin luces de pista, sin torre de control, sin comunicación con nadie. Solo el rugido de los 3 motores rasgando el silencio de la selva colombiana. El vuelo duraba aproximadamente 5 horas. 5 horas cruzando el espacio aéreo de Colombia, Panamá, Centroamérica y México. 5 horas durante las cuales el piloto volaba prácticamente a ciegas, confiando en instrumentos de navegación modificados y en la corrupción que Amado había sembrado en cada país del trayecto. Los controladores de tráfico aéreo en Panamá habían sido pagados para ignorar la señal. Los radares militares en Guatemala habían sido convenientemente apagados por mantenimiento. La Fuerza Aérea Mexicana tenía órdenes de no interceptar aviones en ciertas zonas durante ciertas horas. El Boeing volaba como un fantasma.
invisible para todos los sistemas diseñados para detectarlo. Mientras tanto, en el desierto mexicano, otra operación se ponía en marcha. Horas antes de que el avión llegara, un equipo de avanzada se desplegaba en la zona de aterrizaje. Eran entre 30 y 50 hombres. Algunos eran trabajadores locales, campesinos reclutados de ranchos cercanos que ganaban en una noche lo que normalmente ganaban en un año. Otros eran sicarios armados, encargados de la seguridad perimetral, listos para eliminar a cualquier intruso que se acercara demasiado. Y otros eran técnicos, responsables de preparar la pista. El desierto de Chihuahua parece plano, pero no lo es. Hay rocas, arbustos, desniveles que pueden destrozar el tren de aterrizaje de un avión de 70 toneladas. Los técnicos recorrían la pista con lámparas, removiendo obstáculos, marcando los límites con estacas que serían encendidas cuando el avión se aproximara. Todo tenía que estar perfecto. Un Boeing 727 necesita al menos 500 metros de pista para aterrizar de manera segura. En un aeropuerto comercial. Eso es un Oki. 500 metros son de concreto liso, iluminado, con sistemas de frenado de emergencia. En el desierto de Chihuahua, eran 500 metros de tierra compactada, iluminados únicamente por antorchas y faros de camionetas. Los pilotos de Amado aterrizaban en esas condiciones regularmente. De noche, sin margen de error. Eran los mejores pilotos del mundo criminal. Y cobraban como tales. Cuando el avión entraba en espacio aéreo mexicano, la comunicación se activaba, no por radio convencional. Amado sabía que las frecuencias podían ser interceptadas. Usaban un sistema de códigos transmitidos por teléfonos satelitales. Códigos que cambiaban cada noche. Códigos que solo el piloto y el coordinador en tierra conocían. Un mensaje corto confirmaba la aproximación. En tierra, las antorchas se encendían. 2 líneas paralelas de fuego marcando los límites de la pista. Desde el aire, era lo único visible en kilómetros de oscuridad. Un rectángulo de luz en medio de la nada. La señal de que el piloto estaba en el lugar correcto. El descenso comenzaba. Los Boeing 727 fueron diseñados para aterrizar en aeropuertos con sistemas de aproximación instrumental. Computadoras que guían al avión grado por grado hasta la pista. Luces de aproximación que indican la altitud correcta. Torres de control que confirman cada paso. Los pilotos de Amado no tenían nada de eso. Tenían sus ojos. Tenían su experiencia. Y tenían las antorchas. El avión bajaba en la oscuridad, los motores reduciendo potencia gradualmente, el piloto calculando la distancia a ojo, sintiendo la altitud más que viéndola. Las ruedas tocaban la tierra levantando nubes de polvo, los frenos rugían contra la gravilla. El avión se sacudía violentamente mientras desaceleraba, y luego silencio. El Boeing se detenía a metros del final de la pista. Otra noche. Otro aterrizaje exitoso. Otra fortuna a punto de cambiar de manos. Lo que seguía era un ballet de eficiencia criminal. Antes de que el polvo se asentara, los trabajadores ya rodeaban el avión. Las puertas de carga se abrían. Una docena de camionetas pick-up y camiones de carga se alineaban junto al fuselaje. La cocaína comenzaba a fluir. Paquete tras paquete, pasando de mano en mano. Desde el interior del avión hasta las cajas de los vehículos. No había tiempo que perder. Cada minuto que el avión permanecía en tierra era un minuto de riesgo. Un minuto en que alguien podía detectarlos. Un minuto en que algo podía salir mal. El objetivo era completar la descarga en menos de 20 minutos. Y lo lograban. 15 toneladas de cocaína. 15,000 paquetes. Transferidos en menos tiempo del que toma ver un episodio de televisión. Cuando el último paquete salía del avión, los camiones comenzaban a dispersarse. Cada uno tomaba una ruta diferente hacia la frontera. Algunos iban directamente a Ciudad Juárez, donde la cocaína cruzaría por túneles subterráneos. Otros iban a Tijuana, donde sería transportada en compartimentos secretos de vehículos comerciales. Otros más iban a Nogales,
Nuevo Laredo, Matamoros. La carga se fragmentaba en docenas de envíos más pequeños. Si uno era interceptado, los demás llegaban a su destino. Era gestión de riesgos a nivel corporativo. Logística digna de Amazon o FedEx, pero con cocaína en lugar de paquetes de comercio electrónico. Mientras los camiones desaparecían en la noche, el Boeing se preparaba para despegar. Vacío ahora. Liviano. Listo para regresar a Colombia y repetir el proceso en unos días. El avión despegaba antes del amanecer. Para cuando el sol salía sobre el desierto de Chihuahua, no quedaba rastro de lo que había ocurrido. Las antorchas habían sido apagadas y recogidas. Las huellas de los vehículos serían borradas por el viento. El avión estaría a miles de kilómetros, volando sobre el Pacífico o el Caribe, invisible como siempre. Y en algún lugar de México, Amado Carrillo Fuentes recibía la confirmación. Operación exitosa. 15 toneladas entregadas. $500 millones, más cerca de sus cuentas bancarias. Otra noche normal en el imperio del Señor de los Cielos. Pero la verdadera genialidad de Amado no estaba solo en la logística. Estaba en cómo había cambiado las reglas del juego con los colombianos. Durante años, los cárteles mexicanos habían sido simples transportistas. Mulas glorificadas. Los colombianos producían la cocaína. Los colombianos controlaban el producto. Los mexicanos solo la movían de un punto a otro, a cambio de una tarifa fija. Unos cuantos miles de dólares por kilo transportado. Era buen dinero, pero no era el verdadero dinero. El verdadero dinero estaba en la venta al consumidor final. Un kilo de cocaína que costaba $2.000 en Colombia se vendía por 20 en la frontera mexicana y por 50.000 o más en las calles de Nueva York o Los Ángeles. Los colombianos se quedaban con la mayor parte de esa ganancia. Los mexicanos recibían migajas. Amado decidió que eso iba a cambiar. A mediados de los años 90, cuando su flota aérea estaba en pleno apogeo, hizo una jugada que nadie esperaba. Dejó de aceptar dinero por el transporte. En su lugar, exigió un porcentaje del producto, entre el 40% y el 50% de cada cargamento. Los colombianos se resistieron al principio. ¿Quién se creía este mexicano para exigir la mitad de su mercancía? Pero Amado tenía algo que ellos necesitaban desesperadamente: la ruta. Para 1995, los cárteles colombianos estaban bajo asedio. Pablo Escobar había muerto en 1993, acribillado en un tejado de Medellín. El cártel de Cali estaba siendo desmantelado pieza por la DEA. Las rutas del Caribe habían sido cerradas por la presión estadounidense. Colombia era territorio hostil para el narcotráfico. Y la única manera de llevar cocaína al mercado más lucrativo del mundo era a través de México, a través de Amado. Los colombianos no tenían opción. Aceptaron sus términos. Y con esa decisión, Amado Carrillo Fuentes dejó de ser un transportista. Se convirtió en un socio mayoritario. Por cada 2 kilos de cocaína que transportaba para los colombianos, se quedaba con casi 1 para su propia red de distribución. Sus ganancias se multiplicaron exponencialmente. Ya no dependía de tarifas fijas. Ahora controlaba producto. Y el que controla el producto, controla el mercado. Las cifras que generaba el imperio aéreo de Amado desafiaban la comprensión. Los investigadores de la DEA, cuando finalmente lograron mapear la operación años después, quedaron asombrados por la escala. Se estima que en su apogeo, el cártel de Juárez transportaba el 60% de toda la cocaína que entraba a Estados Unidos desde México. 60%. Un solo hombre controlaba más de la mitad del mercado de cocaína más grande del planeta. Las ganancias semanales se calculaban en $200 millones. 200 millones. Por semana. Eso es más de $10,000 millones al año. Más que el PIB de muchos países. Más que las ganancias de corporaciones multinacionales. Más dinero del que la mayoría de la gente puede imaginar. Y todo gracias a los aviones.
Cada Boeing 727 que aterrizaba en el desierto representaba $500 millones en valor de mercado. Cada vuelo exitoso añadía otra capa a la fortuna de Amado. Cada noche sin incidentes consolidaba su posición como el narcotraficante más poderoso del mundo. La revista Forbes llegó a incluirlo en su lista de los hombres más ricos del planeta. Un narcotraficante mexicano, junto a magnates tecnológicos y herederos petroleros. Amado no apareció en la gala de premiación, obviamente. Pero el reconocimiento decía todo lo que había que saber sobre la escala de su imperio. El dinero, sin embargo, creaba su propio problema. ¿Qué haces con $200 millones a la semana? No puedes depositarlo en un banco. No puedes comprar propiedades a tu nombre. No puedes invertirlo en negocios legales sin atraer atención. El dinero del narcotráfico es como el agua radioactiva, tóxico si no sabes manejarlo. Amado sabía manejarlo. Construyó una red de lavado de dinero tan sofisticada como su operación de transporte. Empresas fantasma en paraísos fiscales. Inversiones inmobiliarias a través de testaferros. Negocios de fachada que generaban facturas falsas. Bancos corruptos que movían millones sin hacer preguntas. El dinero entraba sucio y salía limpio. Listo para comprar más aviones, más pilotos, más pistas, más corrupción. El círculo se alimentaba a sí mismo. Y mientras más grande crecía, más difícil era detenerlo. La DEA sabía que Amado existía. Sabían que era el responsable de la mayor operación de tráfico aéreo en la historia, pero no podían atraparlo. Cada vez que se acercaban, él ya se había movido. Cada vez que identificaban una ruta, él ya estaba usando otra. Cada vez que arrestaban a un operador, había 10 más listos para tomar su lugar. Era como perseguir humo. Amado nunca estaba donde esperaban que estuviera. Nunca usaba teléfonos que pudieran ser intervenidos. Nunca se reunía en lugares que pudieran ser vigilados. Era un fantasma con una flota de aviones. Un fantasma que controlaba los cielos. Y mientras la DEA acumulaba expedientes que nunca llevaban a ningún lado, los Boeing seguían aterrizando en el desierto. Noche tras noche. Vuelo tras vuelo. Tonelada tras tonelada. El Señor de los Cielos no podía ser detenido. Su imperio era demasiado grande. Su red de corrupción era demasiado profunda. Su sistema era demasiado perfecto. O eso parecía. Porque todo imperio tiene una debilidad. Y la debilidad de Amado estaba exactamente donde menos la esperaba. No en sus aviones, no en sus pilotos, no en sus pistas. La debilidad estaba en el hombre que se suponía debía protegerlo de todos sus enemigos. El general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas de México, el hombre que Amado tenía en su nómina, el hombre cuya caída arrastraría al Señor de los Cielos hacia el abismo. Para entender cómo Amado Carrillo Fuentes logró lo imposible, tienes que entender una verdad que los gobiernos prefieren no admitir. El narcotráfico no funciona a pesar del Estado. Funciona con el Estado. Cada kilo de cocaína que cruza una frontera lo hace porque alguien en una oficina gubernamental decidió mirar hacia otro lado. Cada cargamento que llega a su destino lo hace porque alguien con placa y uniforme recibió un sobre lleno de billetes. Cada capo que opera durante años, sin ser capturado, lo hace porque alguien en el poder lo está protegiendo. Amado entendió esto desde el principio. No puedes conquistar los cielos si alguien en tierra puede derribarte. Y la única manera de asegurarte de que nadie te derribe es ser dueño de quienes controlan los misiles. Así que Amado no solo construyó una flota aérea, construyó una red de corrupción tan extensa, tan profunda, tan entrelazada con el poder político y militar de México, que en su apogeo era prácticamente un gobierno paralelo. Un narcoestado dentro del Estado. La corrupción comenzaba en los niveles más bajos. Policías municipales que ganaban $500 al mes recibían 5 CITL por hacer una sola cosa. No estar en cierto lugar a cierta hora. No tenían que hacer nada ilegal directamente.
Solo tenían que desaparecer. Ausentarse durante las horas en que los camiones cargados de cocaína pasaban por sus jurisdicciones. No ver lo que no debían ver. No reportar lo que no debían reportar. Era dinero fácil. Y para hombres que apenas podían alimentar así sus familias con su salario oficial, era dinero imposible de rechazar. Pero los policías municipales eran solo el primer eslabón. Por encima de ellos estaban los comandantes de la Policía Judicial Federal, hombres con poder real, hombres que controlaban investigaciones, hombres que podían hacer desaparecer expedientes, desviar operativos, alertar sobre redadas antes de que ocurrieran. Amado los tenía a todos. Sus pagos mensuales a comandantes de la judicial se medían en decenas de miles de dólares. A cambio, recibía algo invaluable: información. Sabía cuándo la DEA planeaba un operativo. Sabía cuándo el ejército iba a desplegar tropas en ciertas zonas. Sabía quién estaba siendo investigado y quién estaba a punto de ser arrestado. Era como jugar ajedrez conociendo todos los movimientos de tu oponente antes de que los hiciera. Imposible perder. Pero incluso los comandantes de la judicial eran peces pequeños comparados con lo que Amado realmente había logrado. Su verdadero golpe maestro fue infiltrar las Fuerzas Armadas. El ejército mexicano era la última línea de defensa contra el narcotráfico. Cuando la policía fallaba, cuando las instituciones civiles se mostraban corruptas, el gobierno recurría al ejército. Los militares tenían el entrenamiento, el equipamiento y, supuestamente, la disciplina para enfrentar a los cárteles. Amado sabía que mientras el ejército fuera su enemigo, su imperio nunca estaría seguro. Así que hizo lo que siempre hacía: compró. Generales de división que ganaban $3,000 al mes recibían $100,000 por proporcionar información sobre movimientos de tropas. Comandantes de zona militar recibían mansiones, vehículos de lujo y cuentas bancarias en el extranjero, a cambio de ordenar a sus soldados que no patrullaran ciertas áreas. Pilotos de la Fuerza Aérea recibían fortunas por ignorar señales en sus radares. La infiltración era tan profunda que, según algunos testimonios, Amado tenía informantes en el propio Estado Mayor de la Defensa Nacional, el corazón del poder militar mexicano, latiendo al ritmo que él dictaba. Pero su jugada más audaz, la que lo elevó a un nivel de poder que ningún narcotraficante había alcanzado, fue la conquista del hombre que se suponía debía destruirlo: el general Jesús Gutiérrez Rebollo. Gutiérrez Rebollo era una leyenda en el ejército mexicano. Había dedicado décadas a combatir el narcotráfico. Había liderado operativos contra los cárteles más peligrosos. Tenía una reputación de incorruptible, de patriota, de soldado dispuesto a dar su vida por México. En diciembre de 1990, el presidente Ernesto Zedillo lo nombró director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. El zar antidrogas de México. El hombre más importante en la guerra contra el narcotráfico. Estados Unidos celebró el nombramiento. El general Barry McCaffrey, zar antidrogas estadounidense, elogió públicamente a Gutiérrez Rebollo. Lo llamó un hombre de integridad impecable. Lo presentó como el socio perfecto para la cooperación bilateral contra los cárteles. México finalmente tenía un líder que podía ganar la guerra, o eso creían todos. Lo que nadie sabía era que Gutiérrez Rebollo llevaba años en la nómina de Amado Carrillo Fuentes. Años. Las teorías sobre cómo comenzó la relación varían. Algunos dicen que Gutiérrez Rebollo fue seducido gradualmente, comenzando con pequeños favores, que fueron escalando hasta convertirse en complicidad total. Otros dicen que siempre fue corrupto, que su reputación de incorruptible era simplemente mejor relaciones públicas. Lo que sí sabemos es cómo funcionaba la relación en su apogeo. Gutiérrez Rebollo vivía en departamentos de lujo, propiedad de Amado. Conducía vehículos que Amado le había regalado. Su amante residía en una casa que Amado pagaba. Sus cuentas bancarias recibían depósitos regulares de fuentes que nadie investigaba. A cambio,
Gutiérrez Rebollo proporcionaba el servicio más valioso que cualquier narcotraficante podía desear: protección desde la cima del poder. Cada operativo contra el narcotráfico pasaba por su escritorio antes de ejecutarse. Cada investigación importante requería su aprobación. Cada movimiento de tropas en zonas de tráfico necesitaba su autorización. Y Gutiérrez Rebollo se aseguraba de que ninguno de esos operativos, ninguna de esas investigaciones, ninguno de esos movimientos afectara a Amado Carrillo Fuentes. Los golpes que sí daba eran quirúrgicos, pero no contra el narcotráfico en general, contra los enemigos de Amado. En enero de 96, fuerzas bajo el mando de Gutiérrez Rebollo capturaron a Héctor El Güero Palma, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Fue celebrado como un gran golpe contra el narcotráfico. En realidad, fue un favor para Amado. Palma era un rival. Su captura debilitaba a la competencia. Gutiérrez Rebollo estaba usando el poder del Estado mexicano para eliminar a los enemigos de su patrón. El zar antidrogas trabajaba para el narcotráfico. La ironía era tan perfecta que parecía ficción, pero no era ficción. Era la realidad de un país donde el crimen organizado había penetrado hasta el corazón del poder. Y Amado Carrillo Fuentes era el arquitecto de esa penetración. Durante meses, Gutiérrez Rebollo operó sin sospechas. Daba conferencias de prensa anunciando capturas. Se reunía con funcionarios estadounidenses prometiendo cooperación. Aparecía en la televisión con uniforme impecable, hablando de su compromiso con la ley. Y por las noches, se comunicaba con los operadores de Amado para coordinar qué información compartir, qué operativos sabotear, qué rivales eliminar. Era el doble agente perfecto, hasta que dejó de serlo. La caída de Gutiérrez Rebollo comenzó con una llamada telefónica. En febrero de 1997, apenas 2 meses después de su nombramiento como zar antidrogas, alguien contactó a las autoridades con información devastadora. El informante era Juan Galván Lara, el chofer personal del general. Galván Lara sabía demasiado. Sabía de los departamentos de lujo que el general no podía pagar con su salario. Sabía de los vehículos blindados que aparecían de la nada. Sabía de las reuniones secretas con hombres que claramente no eran funcionarios gubernamentales. Sabía de las llamadas telefónicas que el general hacía cuando creía que nadie escuchaba, y decidió hablar. ¿Por qué? Las teorías abundan. Algunos dicen que fue por dinero, que alguien le pagó por la información. Otros dicen que fue por venganza, que el general lo había tratado mal. Otros más sugieren que fue presionado por agencias de inteligencia que ya sospechaban. Lo que importa es que habló. Y lo que dijo detonó el escándalo más grande en la historia de la guerra contra las drogas en México. El general Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional, recibió el informe de inteligencia sobre Gutiérrez Rebollo. Lo que leyó lo dejó helado. El hombre que había puesto a cargo de combatir el narcotráfico era un empleado del narcotraficante más buscado del país. Era como descubrir que el jefe de policía era el líder de la mafia. Cervantes Aguirre ordenó una investigación inmediata. Los resultados confirmaron todo. Propiedades a nombre de testaferros vinculados a Amado. Vehículos de lujo que costaban más que 10 años del salario del general. Comunicaciones interceptadas que mostraban la relación con el cártel. Testimonios de subordinados que habían presenciado comportamientos sospechosos. La evidencia era abrumadora. El 18 de febrero de 1997, el general Jesús Gutiérrez Rebollo fue arrestado. El anuncio sacudió a México y al mundo. El zar antidrogas, el hombre que Estados Unidos había elogiado públicamente semanas antes, era un narco. Las conferencias de prensa fueron humillantes. El general Barry McCaffrey, que lo había llamado hombre de integridad impecable, tuvo que tragarse sus palabras. El gobierno mexicano quedó expuesto como profundamente infiltrado. La confianza entre México y Estados Unidos en materia de narcotráfico quedó destruida. ¿Cómo cooperar con un país cuyo máximo responsable antidrogas
¿Trabajaba para el enemigo? Gutiérrez Rebollo fue sometido a consejo de guerra. Los cargos incluían delitos contra la salud, violación de la Ley Federal de Armas de Fuego, abuso de autoridad y traición a las Fuerzas Armadas. Fue condenado a 40 años de prisión. Murió en 2013, un día después de que le comunicaran que cumpliría el resto de su condena en arresto domiciliario. Algunos dicen que la noticia de su liberación inminente lo mató. Otros dicen que alguien se aseguró de que nunca saliera a hablar. La verdad murió con él, pero el daño ya estaba hecho. No a Gutiérrez Rebollo, a Amado Carrillo Fuentes. La caída del general fue un terremoto para el imperio del Señor de los Cielos. De un día para otro, perdió su escudo más valioso. El hombre que lo protegía desde la cima del poder estaba en una celda militar. Y todos los secretos que Gutiérrez Rebollo conocía ahora estaban en manos de los investigadores. El nuevo zar antidrogas, Mariano Herrán Salvati, llegó con una misión clara: capturar a Amado Carrillo Fuentes. No había espacio para la corrupción esta vez. Demasiados ojos observaban, demasiada presión internacional, demasiada vergüenza que limpiar. Herrán Salvati desató la cacería más intensa en la historia del narcotráfico mexicano. Todas las pistas que Gutiérrez Rebollo había ignorado fueron reactivadas. Todos los informantes que habían sido silenciados fueron contactados nuevamente. Todos los recursos disponibles fueron dirigidos hacia un solo objetivo: encontrar al Señor de los Cielos. Amado sintió el cambio inmediatamente. Sus fuentes en el gobierno se secaron. Nadie quería arriesgarse a ser el próximo Gutiérrez Rebollo. Sus operaciones aéreas se volvieron más peligrosas. La Fuerza Aérea ya no ignoraba señales en el radar. Sus movimientos eran vigilados. Cada vez que aparecía en algún lugar, las autoridades llegaban horas después. El cerco se cerraba. Los allanamientos se multiplicaron. En una ocasión, fuerzas federales irrumpieron en la boda de la hermana de Amado en Guamuchilito, Sinaloa. Según los informes, el Señor de los Cielos estaba presente. Escapó por minutos, quizás segundos. La red que lo había protegido durante años se desmoronaba. Los sobornos ya no funcionaban como antes. El dinero ya no compraba la misma protección. Y por primera vez en su carrera, Amado Carrillo Fuentes sintió algo que no había experimentado jamás: miedo. El hombre que había conquistado los cielos estaba siendo forzado a esconderse en la tierra. El fantasma estaba siendo perseguido. Ya no podía moverse con libertad. Ya no podía confiar en nadie. Ya no podía dormir en el mismo lugar 2 noches seguidas. Su vida de lujos se convirtió en una existencia de fugitivo. Casas de seguridad que cambiaban cada semana. Comunicaciones solo a través de mensajeros personales. Paranoia constante sobre quién podía traicionarlo. El imperio seguía funcionando, pero su emperador estaba acorralado. La DEA puso precio a su cabeza. Millones de dólares de recompensa. Suficiente para tentar a cualquiera de sus colaboradores. Suficiente para que hasta el más leal considerara la traición. Amado sabía que no podía huir para siempre. Sabía que cada día que pasaba, el cerco se apretaba más. Sabía que su rostro, aunque no era ampliamente conocido, ya estaba en todos los archivos de inteligencia del continente. El hombre que había vivido en las sombras estaba siendo arrastrado hacia la luz. Y la luz, para alguien como él, significaba la muerte, o la prisión de por vida, o algo peor. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría todo. Si no podía escapar siendo quien era, tendría que dejar de ser quien era. Si su rostro era lo que lo condenaba, tendría que conseguir un rostro nuevo. Si Amado Carrillo Fuentes no podía desaparecer, entonces Amado Carrillo Fuentes tendría que morir. Y alguien más tendría que nacer en su lugar. La idea de la cirugía plástica no fue improvisada. Fue el último recurso de un hombre que había agotado todas las demás opciones. Un plan desesperado para escapar de una trampa que se cerraba inexorablemente. Un intento final de burlar a todos los que lo perseguían. Cambiar su rostro,
cambiar su cuerpo, cambiar su identidad, desaparecer para siempre. Comenzar de nuevo en algún lugar donde nadie conociera su nombre, donde nadie reconociera su cara, donde pudiera vivir los años que le quedaran en paz. Era un plan audaz, era un plan arriesgado. Era el tipo de plan que solo un hombre desesperado consideraría. Pero Amado estaba desesperado, y en su desesperación, cometió el error que había evitado durante toda su carrera. Confió en las personas equivocadas. Los médicos que eligió para la operación no eran los mejores. El hospital que seleccionó no tenía los recursos adecuados. Las condiciones de la cirugía eran precarias. El hombre que había planificado cada detalle de su imperio aéreo con precisión milimétrica dejó su vida en manos de un procedimiento improvisado. Y el 4 de julio de 1997, en la habitación 407 del Hospital Santa Mónica, el plan falló. O funcionó perfectamente, dependiendo de a quién le preguntes. Lo que sabemos es que esa mañana, el gobierno mexicano anunció que Amado Carrillo Fuentes había muerto. El Señor de los Cielos había caído. El hombre que había construido el imperio aéreo más grande en la historia del narcotráfico ya no existía. Sus aviones siguieron volando. Sus rutas siguieron operando. Su dinero siguió fluyendo. Pero él, supuestamente, ya no estaba ahí para verlo. El imperio que había construido desde los cielos terminó en un quirófano. O eso es lo que quieren que creas. Porque hay otra versión, una versión donde el plan sí funcionó, donde la muerte fue una farsa perfectamente orquestada, donde el cuerpo en la morgue no era de Amado, donde el Señor de los Cielos simplemente hizo lo que mejor sabía hacer: desaparecer. No en la tierra, no en el mar, en el aire, donde siempre había sido invencible, donde nadie podía alcanzarlo, donde permanece hasta el día de hoy. Volando. En algún lugar, con un rostro que nadie reconoce, con una vida que nadie conoce, con secretos que nadie sabrá jamás, el Señor de los Cielos. El hombre que convirtió Boeing 727 en máquinas de millones. El hombre que compró a un país entero. El hombre que quizás, solo quizás, sigue riendo en algún lugar del mundo, mientras todos creen que está muerto. Cuando Amado Carrillo Fuentes desapareció del mapa, dejó algo más que un vacío de poder. Dejó un manual. Un modelo de negocios tan revolucionario que cambió para siempre la forma en que el narcotráfico opera en todo el mundo. Antes de Amado, los cárteles eran organizaciones caóticas, grupos de hombres violentos que movían droga de un punto a otro usando métodos primitivos. Lanchas, avionetas, camiones, mulas humanas cruzando fronteras con paquetes atados al cuerpo. Era un negocio artesanal, peligroso, ineficiente, limitado. Después de Amado, el narcotráfico se convirtió en industria, una industria con logística de nivel corporativo, con cadenas de suministro optimizadas, con gestión de riesgos calculada, con estructuras jerárquicas que rivalizaban con las de empresas multinacionales. Amado no fue solo un narcotraficante, fue el hombre que profesionalizó el crimen organizado. Y su legado sigue vivo en cada gramo de cocaína que cruza una frontera. Los números que dejó atrás desafían la comprensión. En su apogeo, el cártel de Juárez controlaba el 60% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. 60%. Más que todos los demás cárteles combinados. Sus ganancias semanales alcanzaban los $200 millones. Eso es más de $10,000 millones al año. Más que el Producto Interno Bruto de países enteros. Más que las ganancias anuales de corporaciones que aparecen en la lista Fortune 500. Más dinero del que la mayoría de los seres humanos verá en 1000 vidas. Su flota aérea, en su momento de mayor expansión, incluía más de 20 aviones de gran tamaño. Boeing 727, Douglas DC-8, Caravelle, aviones de carga turboprop, una flotilla que habría sido la envidia de aerolíneas comerciales de países pequeños.
Pero en lugar de pasajeros, transportaba cocaína. En lugar de destinos turísticos, volaba hacia pistas clandestinas en el desierto. En lugar de cumplir horarios publicados, operaba en la oscuridad total de la noche. La flota de los cielos, invisible, imparable, legendaria. Cada uno de esos aviones podía transportar entre 10 y 15 toneladas por vuelo. Un solo Boeing 727 movía más droga en una noche que lo que 100 avionetas podían mover en un mes. La eficiencia era astronómica. El margen de ganancia, obsceno. Y todo diseñado por un solo hombre que nunca terminó la universidad, pero que entendió algo que los académicos de las mejores escuelas de negocios no podían enseñar: que el verdadero poder no está en el producto, está en la distribución. Controla cómo se mueven las cosas y controlas todo. Amazon lo entendió décadas después con el comercio electrónico. Amado lo entendió primero con la cocaína. La fortuna personal de Amado Carrillo Fuentes sigue siendo objeto de especulación. Las estimaciones más conservadoras la ubican en $25,000 millones. 25,000 millones. Eso lo habría convertido en uno de los hombres más ricos del planeta. Más rico que muchos magnates tecnológicos. Más rico que herederos de dinastías petroleras. Más rico que familias reales europeas. La revista Forbes lo incluyó en su lista de multimillonarios. Un narcotraficante mexicano, codeándose con los nombres más poderosos del capitalismo global. Pero a diferencia de esos otros multimillonarios, la fortuna de Amado nunca fue encontrada. Cuando murió, o cuando desapareció, según la versión que prefieras creer, las autoridades no incautaron prácticamente nada. No hubo cuentas bancarias congeladas, no hubo propiedades decomisadas, no hubo activos recuperados. $25,000 millones simplemente se evaporaron. O fueron escondidos tan bien que nadie ha podido encontrarlos en casi 30 años. ¿Dónde está ese dinero? ¿En bancos suizos bajo nombres falsos? ¿En propiedades alrededor del mundo registradas a través de empresas fantasma? ¿En inversiones legítimas que generan rendimientos año tras año? ¿O en las manos de un hombre que supuestamente está muerto pero quizás sigue disfrutando de su fortuna en algún rincón del mundo? Nadie lo sabe, y quizás nadie lo sepa jamás. El dinero, como su dueño, desapareció en el aire. Pero el legado más duradero de Amado no fue su dinero, fue su método. Los cárteles que vinieron después estudiaron su operación como si fuera un libro de texto y lo copiaron. El Cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán, adoptó muchas de las innovaciones de Amado: la diversificación de rutas, la corrupción sistemática de funcionarios, la estructura corporativa con departamentos especializados. El Chapo había trabajado con Amado en los años 90. Había visto de cerca cómo funcionaba el imperio aéreo. Había aprendido del maestro. Y cuando llegó su momento de liderar, aplicó esas lecciones. Los túneles que hicieron famoso a El Chapo eran la versión subterránea de los aviones de Amado. La misma filosofía: mover grandes volúmenes de droga de manera eficiente, evitando los puntos de control tradicionales. Amado conquistó el cielo. El Chapo conquistó el subsuelo. Pero el principio era idéntico. Los Beltrán Leiva, los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Todos heredaron algo del modelo que Amado perfeccionó. La importancia de la logística sobre la violencia bruta. La necesidad de corromper instituciones, no solo individuos. La ventaja de operar como empresa, no como pandilla. El narcotráfico moderno es, en muchos sentidos, hijo de Amado Carrillo Fuentes. El Señor de los Cielos no solo dominó su era, definió todas las que vinieron después. Y su influencia se extendió más allá de México. Los cárteles colombianos, humillados por su dependencia de las rutas mexicanas, eventualmente trataron de replicar su modelo. Construyeron sus propios submarinos, versiones acuáticas de los Boeing de Amado.
capaces de transportar toneladas de cocaína bajo el agua. La misma idea: volumen masivo, rutas no convencionales, tecnología al servicio del crimen. En Europa, las organizaciones criminales que trafican cocaína desde Sudamérica adoptaron principios similares: corrupción de funcionarios portuarios, uso de contenedores comerciales para ocultar cargamentos gigantescos, estructuras empresariales que disfrazan operaciones ilegales. El manual de Amado se tradujo a todos los idiomas del crimen. En África, donde la cocaína sudamericana hace escala, antes de llegar a Europa, los traficantes usan aeronaves de carga siguiendo rutas que recuerdan a las del Señor de los Cielos. Pistas clandestinas en el desierto del Sahel. Vuelos nocturnos sin comunicación con torres de control. Funcionarios comprados que miran hacia otro lado. Es como si el fantasma de Amado hubiera enseñado a criminales en todo el mundo cómo conquistar el cielo. Y ellos hubieran sido estudiantes aplicados. El transporte aéreo de drogas no murió con Amado. Evolucionó. Se sofisticó. Se globalizó. Hoy, según estimaciones de las Naciones Unidas, cientos de vuelos clandestinos cruzan fronteras cada año transportando cocaína. Ya no son solo Boeing 727. Son jets privados que aterrizan en aeropuertos legítimos con cargamentos ocultos. Son aviones de carga que vuelan rutas comerciales con compartimentos secretos. Son drones que cruzan fronteras transportando paquetes demasiado pequeños para ser detectados por radar. La tecnología cambió. El principio sigue siendo el mismo. El cielo no tiene fronteras. Y quien controle el cielo, controla el tráfico. Amado lo entendió primero. El mundo lo aprendió después. Pero hay algo que ningún imitador ha logrado replicar: el misterio. Otros capos cayeron de maneras documentadas. Pablo Escobar, acribillado en un tejado de Medellín, fotografiado muerto, enterrado ante las cámaras del mundo. El Chapo Guzmán, capturado, extraditado, condenado, pudriéndose en una prisión de máxima seguridad en Colorado. Arturo Beltrán Leiva, abatido por la Marina Mexicana, su cuerpo exhibido como trofeo. Sus finales fueron definitivos, cerrados, sin ambigüedad. El final de Amado no fue nada de eso. Fue humo, fue sombras, fue una pregunta que casi 30 años después sigue sin respuesta. ¿Murió o escapó? ¿Está en una tumba en Sinaloa o en una mansión en el Mediterráneo? ¿Fue víctima de su propia arrogancia o ejecutor del engaño más perfecto de la historia criminal? Esa incertidumbre es parte de su legado. La convirtió en mito, en leyenda, en algo más grande que un simple narcotraficante. En los corridos que se cantan en las cantinas del norte de México, Amado no murió. Los corridistas no cantan sobre su funeral. Cantan sobre su escape. Cantan sobre el hombre que engañó a todos. Cantan sobre el Señor de los Cielos que sigue volando en algún lugar, más allá del alcance de la ley, más allá del alcance de la muerte. Es la versión que la gente prefiere creer, porque la muerte de un hombre así, por un simple error médico, parece demasiado mundana, demasiado ordinaria, demasiado anticlimática. El hombre que construyó un imperio en el cielo merece un final a la altura y desaparecer para siempre, burlando a todos. Es el único final digno del Señor de los Cielos. Hoy, casi 30 años después de aquella noche en el Hospital Santa Mónica, su nombre sigue resonando. Los documentales sobre narcotráfico inevitablemente lo mencionan. Las series de televisión se inspiran en su historia. Los periodistas siguen investigando qué pasó realmente. Los teóricos de conspiración siguen construyendo versiones alternativas. Y en algún lugar, quizás, un anciano de casi 70 años mira todo esto y sonríe. Sonríe porque sabe la verdad que nadie más conoce. Sonríe porque su secreto sigue siendo suyo. Sonríe porque logró lo que ningún otro capo logró. No solo construir un imperio, sino desaparecer antes de que se lo quitaran. Si está vivo, ha ganado.
Ha vivido décadas de libertad mientras todos lo creen muerto. Ha disfrutado de una fortuna que nadie pudo encontrar. Ha visto a sus enemigos caer uno por uno mientras él permanece intocable. Si está muerto, también ha ganado. Porque su muerte creó un misterio que lo inmortalizó. Porque su final ambiguo lo convirtió en leyenda. Porque incluso desde la tumba sigue dominando la imaginación de todos los que escuchan su nombre. Amado Carrillo Fuentes. El hombre que miró hacia arriba cuando todos miraban hacia abajo. El hombre que vio autopistas donde otros veían cielo vacío. El hombre que convirtió aviones comerciales en máquinas de generar millones. El hombre que compró generales, gobernadores y alzar antidrogas de un país entero. El hombre que movía más cocaína en una noche que otros cárteles en un mes. El hombre que acumuló una fortuna que nadie ha podido encontrar. El hombre que desapareció sin dejar certezas. El Señor de los cielos. Su flota ya no vuela. Sus pistas clandestinas fueron abandonadas hace décadas. Sus pilotos están muertos, presos o escondidos. Sus contactos en el gobierno cayeron uno tras otro, pero su legado permanece. En cada avión que cruza una frontera con carga ilegal. En cada funcionario que acepta un soborno para mirar hacia otro lado. En cada organización criminal que opera como corporación. En cada ruta de tráfico que evita los controles tradicionales. En cada narcotraficante que entiende que la logística es más importante que la violencia. El fantasma del Señor de los cielos sigue volando. En los métodos que dejó. En el modelo que creó. En la revolución que desató. Y quizás, solo quizás, en algún lugar del mundo donde nadie lo busca. Mira al cielo esta noche. Observa los aviones que cruzan sobre tu cabeza. Pequeñas luces parpadeantes moviéndose entre las estrellas. Y pregúntate cuántos de esos vuelos llevan algo más que pasajeros. ¿Cuántos de esos aviones siguen las rutas que Amado trazó hace décadas? ¿Cuántos de esos pilotos aprendieron de hombres que aprendieron del Señor de los cielos? El narcotráfico aéreo no terminó cuando Amado desapareció. Solo se volvió invisible, como él. Y mientras exista demanda de drogas en el norte, mientras exista producción en el sur, mientras exista un cielo que conecte ambos mundos, el modelo de Amado seguirá funcionando. Los aviones seguirán volando, las pistas seguirán apareciendo, el dinero seguirá fluyendo, y el legado del Señor de los cielos seguirá vivo. Porque los imperios no mueren cuando muere su fundador. Los imperios mueren cuando muere su idea. Y la idea de Amado Carrillo Fuentes, que el cielo es la ruta perfecta, que la logística es más poderosa que las armas, que la corrupción sistemática es más valiosa que la violencia. Esa idea sigue más viva que nunca. El hombre puede estar muerto. La idea es inmortal, y mientras esa idea sobreviva, el Señor de los cielos nunca dejará de volar. En algún lugar, en todas partes, para siempre. Por encima de las fronteras, por encima de la ley, por encima de todos los que intentaron derribarlo. Amado Carrillo Fuentes, el ingeniero del narcotráfico, el arquitecto del cielo, el fantasma que nunca aterrizó, el hombre que convirtió Boeing 727 en la herramienta más poderosa del crimen organizado, el hombre que cambió las reglas del juego para siempre, el hombre cuyo nombre sigue generando más preguntas que respuestas. 3 décadas después, y contando, porque las leyendas no mueren, solo se elevan más alto, más lejos, hacia el cielo, donde el Señor de los cielos siempre será invencible.